Hola Gepeta, hoy vengo con una ideaza y necesito que me ayudes. Ya empezamos. Bueno, tú escúchame primero. El caso, que he estado los últimos 10 meses así un poco encerrada trabajando en un proyecto con alguien que se parecía mucho a ti, con una IA. Y ahora quiero contarlo para ponerlo en mi portfolio, pero la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. ¿Lo organizamos juntas? Vale, espera, no sigas por ahí. Gepeta, que estamos grabando, quita el filtro de peloteo, por favor. Ahora sí, como me conoces, Gepeta. A mí me gusta contar más la chicha que hay por detrás, impresiones, retos que me he ido encontrando, dudas. La verdad es que creo que con este proyecto me han surgido más preguntas que respuestas. Justo, que de procesos ya sabemos bastante, pero de cómo cambia todo cuando entra la IA, ahí sí que creo que se abren un montón de cosas nuevas. Que prometo no hacer más culebrones, de momento. Pero vamos, que te has lucido con lo original del título, ¿eh? Vamos a seguir por ahí, pero ya volveremos a eso luego. Sí, tienes razón, un poco de contexto rápido. He estado trabajando para una startup americana que construye productos con IA para el mundo financiero. Y la verdad es que era un producto complejo, no solamente por la parte técnica, que también, sino porque el mundo del mercado financiero americano, pues así entre tú y yo, creo que ni después de 10 meses he empezado a entender del todo. Y además el equipo estaba repartido entre Estados Unidos, España e India, así que imagínate que teníamos 3 usos horarios diferentes, 3 culturas, 3 formas de ver el producto. Y como suele pasar en este tipo de proyectos, las cosas iban evolucionando sobre la marcha. Había partes más definidas y otras que se estaban descubriendo mientras las construíamos. Yo trabajé en 2 productos diferentes. Uno de ellos ya tenía usuarios reales cuando comencé, pero es verdad que al poco tiempo empezamos a hacer una transición hacia otro tipo de usuarios en los que vimos una mayor oportunidad, por lo que tuvimos que hacer un cambio para ir evolucionando y testando nuevas funcionalidades para cubrir esas necesidades. Y el otro lo comenzamos completamente de cero, desde las primeras ideas hasta crear los primeros conceptos, que fue lo que fuimos testando semana tras semana con diferentes clientes potenciales. Y aunque suena así caótico, pues fue justo lo que nos hizo aprender más rápido, porque cada semana cambiaban cosas, se probaban ideas y había que soltar sin mirar atrás. Pues hubo muchos. El primero, que para mí es el más importante, es cómo cambia la forma de diseñar cuando trabajas con algo conversacional, ¿no? Porque la manera de abordarlo es totalmente diferente, ya que no puedes pensar en flujos, voy a decir, tan lineales, un poco entre comillas, ¿no? Como quizá estamos acostumbrados a trabajar más en interfaz en la que vamos dibujando como todos los caminos, ¿no? Por los que puede ir pasando el usuario según lo que vaya clicando o según un poco las acciones que puedan ir sucediendo, por así decirlo. Aquí tenemos un input abierto, entonces puede preguntar cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es literal, ¿no? Desde algo que esté totalmente relacionado con lo que estaba haciendo o con la tarea que estaba completando hasta un patatas fritas, porque sí, porque es lo que le sale, ¿no? Y quiere probar. Y esto es algo que ya tuve que interiorizar mucho cuando trabajé por primera vez en diseño conversacional en Aura, pero sí que es verdad que ahora veo pues una diferencia enorme, ¿no? Porque en aquel momento pues los modelos, vamos a decir, que no eran tan inteligentes, ¿vale? Entonces teníamos que mapear mucho más todas las posibles respuestas para poder entrenarla, poder ir viendo un poquito por dónde podía pasar, cómo podía responder, ¿no? A ciertas cosas, y aún así pues muchas veces no entendía nada. Y ahora en cambio es como que siempre responde, ¿no? Aunque a veces pues quizá es mejor que no lo hiciera. Pues en este caso trabajamos con 2 formatos distintos. Por un lado, en uno de los productos sí que teníamos partes más estructuradas, pensadas para completar procesos concretos, entonces ahí sí que necesitábamos que siguiera como un camino más guiado. El reto era cómo hacerlo sin que pareciera el típico cuestionario paso a paso, pero que tampoco se perdiera por el camino, así que teníamos que equilibrar un poco entre flexibilidad y guía, como dar libertad al usuario para explorar, pero sin que se sintiera perdido. Y por otro lado, en el otro producto sí que era mucho más abierto y el usuario podía preguntar de todo en cualquier momento. Entonces aquí el trabajo lo centramos más en patrones de respuesta, en el que teníamos que identificar qué tipo de información podía devolver la IA según la respuesta, cómo organizarla visualmente, cómo ofrecer opciones si quería profundizar o cambiar de tema.
Pues ese era otro reto, porque muchas veces al final necesitas mostrar algo más que texto, sea un gráfico, una tabla, un informe o simplemente algo visual que ayude a entender mejor la respuesta. Entonces no todo puede vivir dentro del chat. Así que exploramos 1000 formas de combinar conversación y visualización en el mismo espacio, desde un split screen cuando necesitábamos mostrar algún detalle, a layouts que cambiaban según el tipo de respuesta y diferentes estructuras según la complejidad de la información que teníamos que mostrar. Vamos, que teníamos un chat que a rato se comportaba como una aplicación completa. Justo, y ahí fue donde se generó más debate en el equipo, porque nos dimos cuenta de que en algunos casos la conversación sí que ayudaba a guiar, pero en otros la verdad es que solamente añadía ruido. Así que no se trataba de elegir entre chat o interfaz, sino de encontrar ese punto donde ambos se entienden. Ya te digo que no lo fue. Teníamos que pensar en cosas como cuánto movimiento usar para que se sienta fluido, cuándo mostrar información extra y cuándo no, cómo enseñar que la IA está pensando sin desesperar al usuario, cómo cambiar la estructura de las respuestas sin que se pierda, o cómo permitirle navegar por todo eso si revisa el histórico de la conversación. Y así podría seguir. Pues haciéndonos muchas preguntas todo el rato, como la clasicaza de ¿esto aporta valor al usuario o solo complica el producto? Y luego también surgía mucho debate con los patrones, ¿no? De qué podemos coger ya de herramientas que existen como ChatGPT, Cloud, Perplexity, Notion. ¿Son cosas que ya son familiares para los usuarios? ¿O hasta qué punto debíamos inventar algo nuevo en un entorno que cambia literalmente cada semana? Pues un poco de todo. Debatíamos, diseñábamos y construíamos a la vez. Teníamos sprints intensivos de una semana, así que tocaba decidir muy rápido y trabajábamos mano a mano producto y desarrollo para poder construir y probar al momento. Y más de una vez lo que lanzábamos una semana acababa en la papelera a la siguiente. Así que nos obligó a dejar de buscar la versión perfecta y centrarnos en entender qué tenía sentido probar en ese momento, porque la verdad es que cada decisión habría 3 nuevas. Y justo ahí estaba lo interesante, que diseñar con un sistema que también está aprendiendo te obliga a replantearte tu propio proceso de diseño todo el tiempo. Bueno, esa era como la parte un poco más tangible o más visible, ¿no? Pero sí que hubo otros retos mucho más de fondo. Desde cosas más conceptuales súper básicas, de plantearnos si necesitamos usar threads o no, si mantener históricos de conversación, si permitir organizar por espacios o proyectos, o incluso si la parte conversacional debía de estar siempre presente o permitir otro tipo de exploraciones rápidas de otra forma, ¿no? Y también queríamos trabajar mucho en esa parte de arquitectura para que fuera tanto flexible como escalable. Aunque estábamos en productos muy iniciales, es verdad que había ciertas cosas que necesitábamos flexibilizar para poder ir probando. Y además yo, por ejemplo, estaba trabajando en 2 productos diferentes para 2 equipos de desarrollo y 2 equipos del LM diferentes. Pero a su vez dentro de la empresa también había otros productos que en paralelo que se trabajaban con otros equipos, ¿no? Entonces queríamos ver también si podíamos construir cosas que se podían compartir o reutilizar un poco entre todos y ver un poco de qué forma podría escalar todo eso sin que se convirtiera en algo súper específico para cada usuario que después no nos costará como muchísimo manejar, ¿no? Entre todos. Sí, el tema del descubrimiento creo que siempre abre un melón importante, ¿no? El cómo ayudas al usuario a entender todo lo que puede hacer, todo lo que puede preguntar sin que se abrume. Esto, por ejemplo, me acuerdo cuando empezamos a trabajar en Aura, que la gente no tenía ni idea de por dónde empezar ni qué preguntar, ¿no? No estaba acostumbrada a interactuar con estos sistemas y se quedaba un poco bloqueado, ¿no? Un poco parado. Y aquí es verdad que aunque los modelos son mucho más capaces y la gente parece que se ha lanzado a preguntar de todo, sí que nos sigue pasando un poco lo mismo, ¿no? Es ese cómo diseñas algo que invite a explorar, pero sin perderse. Y claro, esto tampoco es igual para todos, ¿no? Porque, por ejemplo, con los 2 tipos de usuarios que yo trabajaba, uno era un advisor que usaba la herramienta diario muy enfocada en ella, pero otro era un usuario de un call center con una carga cognitiva enorme y un entorno como lleno de distracciones, ¿no? Entonces el tipo de ayuda, el tono, la densidad de información, todo cambia y necesitamos tener en cuenta todo esto a la hora de diseñarlo. La confianza, otro de los grandes temas. Recuerdo que en Aura el problema era que la gente no confiaba nada en la IA, entonces casi había hasta que convencerles de que sabía algo. Y ahora pasa un poco justo lo contrario, que nos creemos cualquier cosa que nos diga, a veces hasta casi le tenemos más confianza que a nosotros mismos. Y eso también hay que diseñarlo, ¿no? El cómo explicas de dónde sale la información,
O cómo dices no lo sé sin que el usuario pierda confianza. Incluso teníamos que decidir qué partes podía llegar a modificar el usuario y qué no dentro de esa respuesta, ¿no? Un poco el definir esa línea, ¿no? De hasta dónde llega su control y dónde empieza la responsabilidad del sistema. Sí, esto me lleva a un tema que me llama mucho la atención explorar, que es el tema de la personalidad. Es verdad que en Aura trabajamos muchísimo esta parte, ¿no? El cómo habla, cómo responde, qué tono tiene, qué responde a ciertas preguntas, ¿no? Porque al final casi es como que va construyendo una pequeña identidad. Y sí que nos dimos cuenta, ¿no? De que los usuarios al tener esa conversación y esa parte de voz al final sí que lo notan totalmente diferente, ¿no? A otro tipo de sistemas al que estuvieran más acostumbrados en aquel momento. Y es verdad que aquí ahora como que cambia mucho, ¿no? Porque la gente también se está acostumbrando a que puede personalizar esto. Aún me puedes escribir en un tono más confrontador, en un tono más serio, en un tono más borde, en un tono más amable. Al final como que pueden ir modificando pequeñas cosas y eso se va modificando un poco, pero a la vez hasta cierto punto, ¿no? Porque tú sí que puedes diferenciar un poco cómo te responden unas y cómo te responden otras, dependiendo un poco de las preguntas que hacen, cómo suelen responder, cómo suelen llevarte, ¿no? Hacia los siguientes temas. Entonces es algo que me hace como preguntarme mucho, ¿no? Hasta qué punto la personalidad de la IA es del producto, hasta qué punto es personalizable del usuario y dónde podemos, ¿no? Como trazar esa línea que me identifique dónde estoy, pero que a la vez pueda jugar con ello. Totalmente, y para mí ese es el gran debate que más necesitamos tener ahora, porque hay veces que la IA aporta muchísimo, pero otras parece que la metemos un poco porque toca. Y creo que precisamente lo que más necesitamos ahora es hacernos esas preguntas, ¿no? El cuánto necesito de IA, cuánto necesito simplemente de automatizaciones, o cuánto necesito revisar primero mis procesos de base antes de querer aumentar más potencia. Sí, por eso muchas de estas cosas no pudimos explorarlas a fondo. Muchas veces eran demos o versiones en construcción, así que el reto era justo ese, ¿no? El cómo demostrar valor sin completar todo el recorrido. Pero todas esas preguntas se fueron quedando ahí, como un poco el hilo, ¿no? Del que se sigue tirando después. Y creo que eso es justo lo que más me llevo del proyecto, ¿no? Que diseñar con IA no va solamente de interfaces ni de tecnología, sino de entender cómo nos queremos relacionar con ella, ¿no? ¿Qué queremos automatizar y qué queremos seguir decidiendo nosotros? Y cuanto más lo pienso, más preguntas me salen. Sí, y lo bueno es que la conversación tan solo acaba de empezar.